De mi grupo son tres. Mm, así es. Falta. Mariana venía sola. No, venía con Allison, me parece. Mm, no, es que, a ver. En la lista que me mandaste, viene sola. Yo creo que no se agregó a Allison entonces, pero ellas son parejas. Es Mariana y Allison, Alfredo y yo, y Camila y Sofía. Camila y Sofía, Arturo, Yael, ajá. Y Emilio y Emiliano fueron los que vinieron esos 8 días. Ok, entonces, a ver. Alfredo, Emilio, Ana Camila, Sofía, y nada más tengo que anotar, te digo, a Mariana. No tengo anotada en la lista que me pasaste, no está Alison. Déjenme preguntarle a ver si anotó. Ok, aquí el punto es que vamos a hacer nada más, es ya, esta semana. ¿Y qué acordamos? ¿Qué dijimos? Que teníamos que pasar. Si no, ¿qué pasaba? No teníamos derecho a examen, ¿no? No, no tenían derecho a que se asentaran sus calificaciones. Ah, Ujú. Entonces, porque a ver, ¿a quiénes se les olvidó venir de tu grupo? a Alfredo y a mí, de hecho. Ajá, entonces ustedes irían hasta el final. O Así sea, es. eso significa que, Que rogaremos. ¿qué, Emilio, perdón? Que rogaremos para que nos deje ¿A pasar quién? a ¿A quién le usted. roban? A mí, pues ni que fuera yo, ¿qué cosa? No, pues ya no completaron, porque acuérdate que te dije, y no se ve que eras tú, quien no vino va hasta el final de la lista. Ujú. Entonces, y hace 8 días sus compañeras llegaron al 20 para las 4, la semana pasada. El viernes que les toca llegaron al 20 para las 4. Entonces, pues ahí, o sea, también, ¿qué les pasa? ¿Sale? Entonces, ¿qué te puedo decir? Son 2, 4, 6 y Mariana, sí, Mariana y no sé si Allison, que si la vas a agregar o no, serían 6, que en automático no tienen derecho a tener calificación. Ujú. Ok. Entonces, de Anaí, entonces vienen el lunes, Anaí, tus compañeros que faltan. Sí, doctora. ¿Sí? Ok, perfecto. El examen recuerden que es a las 6:30. ¿Ok? Y entonces a tus compañeros que faltan de práctica los vería a las 3:30. Ok, doctora. ¿Sí? Por favor, para que lleguen a esa hora. ¿Sale? Bueno, ok, empezamos. ¿En qué nos quedamos? En lo de En endometriosis. simple y compleja, ajá. Ok. Endometriosis. Hiperplasia. Ok.
Ok, doctores, entonces, ¿no vimos nada de hiperplasias? Nos quedamos en nada más que dijo que hay simples y complejas. Ok, bueno, Sí. gracias. Gracias, Brenda. Bueno, entonces la hiperplasia, doctores, si recordamos, es un mecanismo de adaptación. En el caso del endometrio, doctores, es el ejemplo más claro de lo que veíamos en los primeros capítulos, cuando veíamos muerte celular muerte celular, y que mencionábamos que previamente los tejidos, para que murieran, tenían que pasar por una lesión reversible, una lesión irreversible, y obviamente en la lesión reversible ya no había manera de que el paciente, o bueno, de que regresara a la normalidad la célula. Esto es el ejemplo de las hiperplasias. Se terminan llamando hiperplasias que, como sabemos, son benignas. Sin embargo, en el endometrio tienen otra connotación. Las hiperplasias del endometrio se clasifican en simples y complejas, doctores. Se llama así, hiperplasia endometrial simple e hiperplasia endometrial compleja. Ambos tipos, doctores, tienen una subclasificación que es con atipia y sin atipia. Habitualmente la hiperplasia simple, doctores, va a ser más común que no tenga atipia, ¿ok? Y la hiperplasia compleja casi siempre, o más bien siempre, tiene atipia, ¿ok? La hiperplasia simple, doctores, correspondería a la lesión reversible, mientras que la hiperplasia compleja correspondería a la lesión irreversible, ¿de acuerdo? Recuerden, en el endometrio es uno de los pocos lugares donde la hiperplasia no es una lesión benigna y que se puedan quedar ustedes tranquilos, como por ejemplo si hablamos del cervix y que hablábamos de la metaplasia escamosa, que era como, pues, son procesos inflamatorios probablemente, y entonces la paciente puede estar tranquila. No, en el endometrio, doctores, si ustedes o si nosotros les damos el reporte a ustedes de una hiperplasia, ustedes tienen que tomar acciones de ello. ¿Por qué? Porque tienden a progresar hacia una neoplasia. Sobre todo, doctores, si hablamos de la hiperplasia compleja, ¿ok? Entonces, en el caso de la hiperplasia simple, doctores, histológicamente es muy parecido a un endometrio proliferativo. Va a conservar su membrana basal, las glándulas, y lo único que vamos a ver, doctores, es que si ustedes recuerdan, en un endometrio proliferativo, las glándulas eran tubulares, doctores. Lo que va a suceder en la hiperplasia simple es que algunas de las glándulas se van a empezar a dilatar, doctores, y vamos a ver como si quisieran formar quistes. Pero otra de las características que nosotros logramos ver para identificarlas son las características de los núcleos. Por ejemplo, esta glándula es de una hiperplasia simple sin atipia, doctores. Es una glándula tubular, como las que vemos en el endometrio proliferativo, pero la característica o la diferencia que tiene es que los núcleos, doctores, están pseudoestratificados y están bien alargados. Si ustedes se fijan, parecen como si fueran palillitos, doctores. Todos los núcleos, tanto en esta como en esta glándula, están alargados, como si fueran una pluma, ¿ok? Así es como nosotros los vemos. ¿Cómo identificamos la atipia en la hiperplasia de endometrio, doctores? Cuando nosotros vemos que esos núcleos, en lugar de estar alargados, doctores, se empiezan a hacer redondos u ovalados y les empezamos a ver nucleolos, doctores, es cuando las hiperplasias tienen atipia. Y les decía, es más común que veamos atipia en la hiperplasia compleja. Esta imagen, doctores, les muestra, la de la izquierda corresponde a la imagen que yo les había puesto cuando hablamos del endometrio proliferativo. Si ustedes se fijan, es una glándula tubular, de igual manera, los núcleos están pseudoestratificados, pero vean, o sea, los núcleos están
ovalados, doctores, o alargados, o en forma de puro, por así decirlo, porque están más gruesecitos, doctores, a diferencia de lo que vemos en la hiperplasia simple. Las glándulas están tubulares, algunas, otras les decía yo, empiezan a tener dilatación quística, pero los núcleos son completamente en puro, doctores, alargaditos, muy finitos, muy alargaditos, doctores, pero siguen siendo pseudoestratificados. El siguiente tipo de hiperplasia, doctores, ojo, recuerden que la hiperplasia en el endometrio es por estímulo hormonal, doctores, ¿ok? Y habitualmente es estímulo hormonal exógeno. El siguiente tipo de hiperplasia, doctores, es la hiperplasia compleja. La hiperplasia compleja, les decía yo que corresponde a la lesión irreversible. Esa lesión irreversible, doctores, en realidad lo que va a suceder con ella es que si ustedes no corrigen, lo único que va a pasar es que la hiperplasia compleja se va a transformar a un adenocarcinoma. ¿Cómo es que vemos nosotros la hiperplasia compleja? Bueno, pues si ustedes se fijan, prácticamente ya no identificamos las glándulas como las veíamos en la imagen previa, que les decía que eran tubitos. Aquí están todas tan plegadas y juntas unas con otras, doctores, que ya no logramos identificarlas perfectamente. Esta es una imagen de glándulas que si ustedes se fijan, es una sola, pero hace tanto plegamiento sobre sí que vean, parecería que son muchas. En realidad es una sola glándula, doctores. Y entonces esas son de las características que nosotros vemos. ¿Aún conservan una membrana basal? Sí, pero están tan plegadas que cuesta trabajo identificar dónde está una y dónde está otra glándula. Esto es un acercamiento, doctores, de la misma imagen para mostrarles los núcleos, ¿ok? Para que ustedes vean que tiene hiperplasia. Vean, atipia. Aquí hay núcleos alargados aún, doctores, pero en esta zona, si ustedes se fijan, los núcleos ya están redonditos y ovalados, doctores. Esto, cuando nosotros vemos estas imágenes así, como esta imagen de acá, como esto de acá, o como esto que estamos viendo aquí, nosotros sabemos, o a eso se le llama atipia, ¿de acuerdo? Esta es otra imagen de igual hiperplasia compleja, doctores, con atipia. Vean cómo están las glándulas. Las glándulas están todas plegadas sobre sí, como si fueran acordeoncitos, doctores. Así es como nosotros vemos las glándulas. Algo que deben de tener ustedes presente, doctores, ya veíamos en las clases, los grupos de edad, dependiendo del grupo de edad al que ustedes estén atendiendo a su paciente, va a ser la sospecha diagnóstica que tengan cuando les llegue una paciente a urgencias con un sangrado uterino anormal. En el caso de las hiperplasias, doctores, tenemos ciertas pacientes con grupo de edad, pero aparte tenemos un grupo de riesgo, un grupo de pacientes que se encuentran dentro del grupo de riesgo para poder desarrollar este tipo de hiperplasias, sobre todo hiperplasia compleja. ¿Qué pacientes son, doctores? Son las pacientes que tienen cáncer de mama y que su inmunohistoquímica a lo único que son sensibles para la terapia dirigida es para la terapia hormonal. La terapia hormonal que se les da a estas pacientes es con tamoxifeno. El tamoxifeno es un hormonal, doctores, y entonces a las pacientes que tienen cáncer de mama y que les dan ustedes tratamiento con tamoxifeno, porque así es como deben de tener su tratamiento, doctores, las pacientes, las deben de mantener ustedes en vigilancia del endometrio. ¿Por qué? Porque si sobreestimulan el endometrio, la paciente lo mínimo que les va a hacer una hiperplasia endometrial, ¿de acuerdo? Entonces, son grupos de pacientes a los que ustedes deben de tener muy presentes y muy vigiladas por el riesgo que conlleva el tratamiento que están utilizando. Ok, ahora,
¿Cuál es el tratamiento normal de las pacientes con hiperplasia? Bueno, en el caso de la hiperplasia simple, doctores, el tratamiento es hormonal, pero ojo, doctores, cuando ustedes vayan a ginecología, se van a dar cuenta, les van a enseñar que los hormonales tenemos diferentes tipos de hormonales y entonces dependiendo de cómo los utilicen, si utilizan uno principalmente, utilizan otro, si los conjugan, si hacen si utilizan, por ejemplo, un metabolito mucho más reciente, mucho más nuevo, tiene menos complicaciones y dependiendo de cómo lo vayan utilizando, van a ser los resultados que ustedes van a obtener en sus pacientes. Entonces, en el caso de la hiperplasia simple, doctores, el tratamiento es con hormonal. Ojo, no es hormonal inyectado, no es hormonal tomado. Anteriormente sí se utilizaba. Actualmente el tratamiento que se utiliza para la hiperplasia simple, doctores, es el SIU o el DIU que ustedes ubican, se llama en realidad SIU, doctores, los que están medicados, y de ellos el más conocido es el Mirena. Las pacientes habitualmente les colocan, si les damos el diagnóstico nosotros de una hiperplasia simple, les colocan el Mirena, doctores, o el SIU medicado, y las pacientes, doctores, por el efecto hormonal, se los dejan 6 meses y a los 6 meses lo retiran, toman legrado, doctores, y esperan que nosotros les reportemos. La mayoría de las pacientes, doctores, que se coloca el dispositivo con una hiperplasia simple, van a tener remisión de la hiperplasia, ¿ok? Por el efecto del hormonal, quita todo ese cambio y entonces lo que vamos a ver es que va a proliferar el estroma y las glándulas, doctores, se van a volver de tipo atrófico. Entonces, las pacientes con ese tratamiento quedan curadas, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con la hiperplasia compleja? Me ha tocado ver algunos casos que les colocan el SIU, lo retiran y toman la biopsia de endometrio y si bien es cierto, puede que ya no veamos tan, ¿cómo decirlo? Tan aparatoso o que todo el tejido tenga una hiperplasia compleja. Sin embargo, lo seguimos viendo. La respuesta no es igual en las pacientes con hiperplasia compleja que en las pacientes con hiperplasia simple. ¿Cuál es el punto aquí? Que si ustedes se empecinan en que una paciente con hiperplasia compleja les va a responder al tratamiento hormonal local, doctores, puede que el tiempo que ustedes están esperando, porque les decía mínimo son 6 meses para que nosotros podamos ver el cambio histológico, en ese tiempo la paciente les puede migrar a un adenocarcinoma, ¿ok? Entonces, habitualmente las pacientes con una hiperplasia compleja con atipia ya ni le deben de intentar nada. Tienen que ir directo, doctores, a cirugía, ¿ok? Ahora, pensemos que tuvieron una paciente con una hiperplasia compleja, doctores, la paciente se les perdió, le dieron el diagnóstico, se fue a algún lugar o no hizo caso de los riesgos que tenía y aparece después con ustedes con un sangrado abundante que les dice que no se le ha quitado, no sé, todo el mes, ¿no? O que tiene mucho tiempo sangrando. Entonces, el protocolo a seguir es nuevamente hacer una biopsia para descartar que se trate de carcinoma de endometrio. El cáncer de endometrio, doctores, se llama adenocarcinoma de endometrio de tipo endometrioide. ¿Por qué se llama así? Porque recuerda mucho al endometrio normal, ¿de acuerdo? Entonces, clínicamente, ustedes dividen al adenocarcinoma de endometrio en 2 tipos. Tipo 1, que para ustedes es como tal el endometrioide que se considera de bajo grado, y el tipo 2 que ustedes le llaman de alto grado y le hacen caso solo al seroso, ¿ok? Para nosotros, doctores, el tipo 1 es un endometrioide, adenocarcinoma de endometrio de tipo endometrioide, y el tipo 2 también es adenocarcinoma de endometrio, pero de tipo seroso
o de células claras. Son los dos tipos de patrones que podemos observar en el tipo 2, en el que ustedes conocen clínicamente como tipo 2. Para nosotros los alto grados son el seroso y el de células claras, ¿ok? ¿Cuáles son las características clínicas que tienen las pacientes? Habitualmente, doctores, el adenocarcinoma de endometrio de tipo endometrioide son pacientes de menor edad, ¿ok? Pacientes, el libro les dice que de 35 hasta 60 años. Hemos visto pacientes ya desde los 30 con adenocarcinoma de endometrio, doctores. Entonces son normalmente pacientes que la mayoría de ellas aún menstrua o son perimenopáusicas o todavía menstruan. Son pacientes, doctores, que entre las características que tiene es que pueden ser diabéticas y que son obesas, ¿ok? O tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, fisionómicamente, doctores, su paciente es una paciente clásica, ¿de acuerdo? Que ustedes la ven y les dice que tiene sangrado uterino normal y cumple esas características físicas, doctores, ustedes podrían sospechar o pueden sospechar que se trata de una paciente con un adenocarcinoma de endometrio. Mientras que el tipo 2, que es el de alto grado o seroso de células claras que nosotros les nombramos, son pacientes delgadas, muy delgadas, doctores, y son pacientes posmenopáusicas, ¿de acuerdo? Las pacientes posmenopáusicas son aquellas que tienen mayor probabilidad de presentar un adenocarcinoma de endometrio de alto grado. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Bueno, esto es un adenocarcinoma de endometrio de tipo endometrioide. Recuerda mucho al endometrio normal con algunas variantes que tiene, doctores, o algunas variaciones, y lo clasificamos de acuerdo al porcentaje de formación de glándulas, como los otros adenocarcinomas que habíamos visto en los otros órganos, doctores. Bien diferenciado, moderadamente diferenciado y poco diferenciado, doctores, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, este es un adenocarcinoma endometrioide y si ustedes se fijan, la mayoría del tejido está formando glandulitas. Por ejemplo, que alguna parte está como luces dentro de las luces que les mencionaba yo y a lo mejor más pegaditas, pero prácticamente todo tiene más del 95%, tiene formaciones glandulares. Entonces, esto lo podríamos llamar un adenocarcinoma de endometrio de tipo endometrioide bien diferenciado, ¿de acuerdo? Mientras que esta imagen que vemos a continuación, este es un adenocarcinoma de endometrio de alto grado. En esta imagen, o lo que ustedes llaman tipo 2 clínicamente, vemos, doctores, que está sólido, ya no vemos formaciones de glándulas, pero llama la atención, doctores, que los citoplasmas están claros desde este aumento. Nos acercamos, doctores, y vemos efectivamente que los citoplasmas son citoplasmas claros, por eso es de células claras, y los núcleos, vean los núcleos, doctores, son núcleos grandes con hipercromasia nuclear, doctores, y que si se fijan tienen mucha variación algunos de tamaño. Entonces, estas características son las que los hacen de alto grado y esto sería un adenocarcinoma de endometrio de alto grado de tipo células claras, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de los adenocarcinomas, bueno, primero, en el caso de las hiperplasias endometriales, ¿el transoperatorio está indicado? No. ¿Por qué? Porque una hiperplasia aún no es maligna, doctores. En el caso de los adenocarcinomas de endometrio, ¿está indicado el transoperatorio? Sí. ¿Por qué, doctores? No para que les demos diagnóstico. ¿Por qué? Porque es muy común que manden el transoperatorio y ponen probable cáncer de endometrio. Requiero confirmación histológica. O sea, no. ¿Ok? Para eso no es el transoperatorio de endometrio. Para que ustedes pidan un transoperatorio de endometrio, deben de tener la confirmación de que se trata de cáncer de endometrio. Es decir, ya le hicieron una biopsia y la biopsia se les reportó como adenocarcinoma de endometrio. Entonces, ¿para qué quiero el transoperatorio? Bueno, porque en el adenocarcinoma de endometrio, doctores, la cirugía va a ser
tan amplia como esté infiltrando el cáncer la pared del útero, es decir, qué tanto infiltra el miometrio. Y entonces los transoperatorios que ustedes nos van a enviar mandan el útero completo y nosotros lo que tenemos, ya sabemos que tiene cáncer. Ustedes ya les dimos el diagnóstico de cáncer. Entonces, para lo único que mandan el transoperatorio es para que les digamos, infiltra más de 50 o menos de 50% de la pared. Si ustedes mandan el útero, nosotros lo cortamos, hacemos cortes seriados, doctores, y donde vemos macroscópicamente que la neoplasia está infiltrando más el miometrio, es de donde vamos a meter el corte congelado. Normalmente cuando nos mandan un transoperatorio de cáncer de endometrio, nos van a mandar histerectomía total, es decir, quitan el útero completo, doctores, cervix, cuerpo uterino. A veces nos mandan un anexo, ¿ok? Y dependiendo de la paciente, si la paciente es joven, le dejan un anexo, el que se vea menos dañado. Si alguno ven ustedes con un quiste o algo, es el que quitan y le dejan el mejor. Si la paciente es una paciente que está cerca de dejar de menstruar, ¿sí? Le quitan ambos anexos, ¿ok? Pero si no, simplemente con la histerectomía total, es decir, que nos manden ustedes el útero completo, nosotros cortamos y vemos. ¿Qué es lo que pasa? Si ya tiene el adenocarcinoma de endometrio, el diagnóstico ya lo tiene y entonces me mandan el transoperatorio y yo les digo, adenocarcinoma de endometrio que infiltra menos del 50% de la pared uterina. En ese momento, doctores, cuando yo les digo que infiltra menos del 50% de la pared uterina, ustedes terminaron su cirugía. Pero, ¿qué pasa si yo les reporto adenocarcinoma de endometrio que infiltra más del 50% de la pared uterina? Ustedes están empezando su cirugía. ¿Por qué? Porque aparte de que quitaron el útero, tienen que ir y quitar ahora sí ambos anexos, doctores. Tienen que quitar epiplón, tienen que quitar, tomar biopsias de correderas parietocólicas, de cúpulas diafragmáticas bilaterales, de SOAPs, doctores, y de fondo de vejiga. Quitar el apéndice si la paciente aún tiene el apéndice y además, doctores, tienen que obtener líquido de lavado peritoneal para poder etapificar a esa paciente. ¿Ok? Entonces, por eso es la importancia del transoperatorio o para eso sí aplica el transoperatorio cuando la paciente ya tiene el diagnóstico de cáncer. El diagnóstico de trans en un útero es para que les digamos más de 50, menos de 50. No porque ustedes creen que tiene cáncer y quieren confirmar si tiene cáncer. O sea, ahí sí no aplica el transoperatorio. ¿Por qué, doctores? Porque si es una hiperplasia, la cavidad va a estar llena de tejido. Y entonces ese tejido está friable, doctores. Si nosotros lo congelamos, no vamos a lograr que se extienda y no vamos a ver nada. Entonces, por eso el diagnóstico se tiene que hacer previamente, doctores. No se hace en un transoperatorio. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas de adenocarcinoma de endometrio? Doctora, Sí. cuando habla acerca de dejar un anexo, ¿se refiere a una tuba uterina y un ovario? Ajá, habitualmente lo que les dejan es el ovario, nada más, para la función hormonal. Porque le pueden quitar ambos ovarios, pues si ustedes quieren, sí, pero estarían ustedes, pues, ¿cómo les diré? Una palabra que no se escuche fea, pero pues estarían ustedes sometiendo a la paciente a reemplazo hormonal. Imagínense que es una paciente 35 años, que es lo que les dice el libro, que es la edad más joven. Una paciente de 35 años con un adenocarcinoma de endometrio, doctores, y que infiltra menos del 50% de la pared, o sea, 35, a partir de los 35 vas a tener que estar la paciente en terapia de reemplazo hormonal. Entonces, por eso se les deja un ovario. ¿Ok? Por cierto, Entombet, felicidades, sacaste 100. Sí, gracias, doctora. Sí. Ok. ¿Quién más? ¿No? ¿Ya no hay preguntas? Ok. Entonces, seguimos con el siguiente tema, doctores, que es leiomiomas.
clínicamente ustedes le llaman miomatosis uterina, doctores. El nombre correcto, como ya vimos, es leiomiomatosis, ¿ok? ¿Qué es un leiomioma? La definición de leiomioma es neoplasia mesenquimatosa neoplasia mesenquimatosa benigna de músculo liso. Eso es una definición, doctores, ¿de acuerdo? La miomatosis uterina o los leiomiomas, doctores, son nódulos que se forman del músculo liso, doctores, en el miometrio. Y pueden ser de 3 tipos, dependiendo de dónde los encontremos macroscópicamente. Ahorita les explico. ¿Cuál es el problema con las pacientes que tienen leiomiomas? El sangrado. Tienen mucho sangrado. Duran mucho tiempo sus menstruaciones y son pacientes que les pueden decir, me cambio 3, 4 veces la toalla al día. Si me pongo la toalla en la mañana, a mediodía yo me siento y escurro la toalla, la exprimo, ¿ok? Son pacientes que van a menstruar mucho. Muchas pacientes, doctores, pueden hacer caso omiso al sangrado y se acostumbran tanto, doctores, a ese sangrado que andan como si nada, o bueno, no como si nada, pero simplemente pues no lo atribuyen como una menstruación normal para ellas, por así decirlo. Y entonces, muchas de las pacientes que tienen leiomiomas van a ser pacientes que les van a llegar anémicas a su consulta. ¿Por qué sangran tanto las pacientes con leiomiomas? Porque si ustedes recuerdan, ya habíamos comentado, el útero, doctores, está irrigado por la arteria uterina, rama de la ilíaca, que es rama directa de la aorta. Entonces, el flujo sanguíneo que tienen los leiomiomas de manera directa es muy importante. Ahora, les decía, clínicamente existen 3 tipos de leiomiomas, doctores. Los leiomiomas subserosos, que se encuentran justo por debajo de la serosa, los leiomiomas intramurales, que se encuentran justo dentro o atrapados dentro del miometrio, y los leiomiomas submucosos. Una paciente puede tener un solo tipo de estos o puede tener los 3. Cuando tiene los 3 tipos, nosotros le llamamos transmurales, ¿ok? Es decir, están en la totalidad de la pared. ¿Cuál de estos leiomiomas es el que provoca más sangrado a las pacientes? O sea, van a decir, ay, doctora, pues está diciendo que sangran. Sí, pero todavía hay uno que es más gracioso, ¿ok? Ese es el leiomioma submucoso, doctores. El submucoso le provoca mucho más sangrado a la paciente, pero además por su localización y por el despeñe mensual del endometrio, doctores, puede ser que conforme va despeñando, va quedando mucho más descubierto el leiomioma, de tal modo que se puede desprender solo. Y entonces, cuando ustedes llegan a la clínica, van a escuchar el término de mioma abortado. ¿Qué significa? Era un leiomioma submucoso que tuvo tanto despeñe, doctores, que se terminó desprendiendo y pues termina saliendo, doctores, por el canal vaginal, ¿ok? Y lo expulsa a la paciente. Esta es una imagen macroscópica, doctores, de un útero con leiomiomas. Y entonces este que está acá arriba es un leiomioma subseroso, perdón. Este también, este correspondería a un intramural y este que está en la cavidad uterina, ese y este de acá abajo, corresponden a leiomiomas submucosos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros vemos al microscopio? Bueno, pues si es una neoplasia mesenquimatosa, la mayoría de las neoplasias mesenquimatosas tienen células fusiformes. Entonces, si ustedes se fijan, todas las células prácticamente no identificamos el citoplasma de una y otra célula, vemos todo es eosinófilo y lo que sí alcanzamos a percibir son los núcleos. Los núcleos están alargaditos, un extremo normalmente está redondeadito y el otro termina en pico o en punta, doctores. Pocas mitosis, doctores, los núcleos son blandos, es decir, no los vemos hipercromáticos, doctores, y habitualmente no tienen ningún otro cambio. Entonces, cuando nosotros vemos esto, sabemos que estamos ante un leiomioma. Además, les repito, macroscópicamente son característicos los leiomiomas, doctores.
La siguiente neoplasia, pues si vimos la parte benigna, doctores, la mayoría de las neoplasias tienen una contraparte maligna. Y la contraparte maligna de los leiomiomas son los leiomiosarcomas. Y entonces, ¿cuál es la definición de un leiomiosarcoma? Es una neoplasia mesenquimatosa maligna originada en el músculo liso. ¿De acuerdo? ¿Por qué no decir de leiomiosarcoma en el útero? Porque todos los sitios donde haya músculo liso pueden ser lugares donde se desarrollen leiomiosarcomas, ¿de acuerdo? Entonces, macroscópicamente hay mucha diferencia. Si ustedes recuerdan la imagen previa de los leiomiomas y ven esta de los leiomiosarcomas, pues son muy diferentes. Los leiomiomas, los compañeros que vinieron a rotar y que sí les tocó la oportunidad de ver un útero, de hecho les decía, saquen el leiomioma, quítenlo, o sea, traten de quitarlo, porque la clase de neoplasias dice que las neoplasias benignas, doctores, están delimitados por una cápsula fibrosa que permite separarla del resto del tejido. Y los que lo hicieron lograron desprender el leiomioma y se desprendía completito el pedacito, no pasaba nada, ok, se chispaba. Sin embargo, si ustedes se fijan, el leiomiosarcoma tiene otra característica. No está bien delimitado, doctores, vean aquí, esta parte está muy irregular. Tiene extensas zonas de necrosis, que son estas partes, doctores, que se ven como si ustedes le metieran el dedo, pero se deshace todo, como un plan mal hecho y que no está bien refrigerado. Así, eso es necrosis, doctores. Tiene hemorragia, está irregular, perdimos por completo la arquitectura del útero, doctores, ¿ok? Son de las características. Normalmente, pues decir, bueno, en este caso, doctora, el leiomiosarcoma está más grande. ¿Qué creen? O sea, hay leiomiomas, doctores, que pueden ser incluso más grandes que un leiomiosarcoma. El más grande que me ha tocado ver es de 30 centímetros, ¿ok? Entonces, son grandes, pero la diferencia, o sea, puede ser así independientemente de que sea pequeñito, de 3, 5 milímetros, un leiomioma, o sea, de 30, no pierde sus características. Es blanco, es de consistencia aumentada, es bien delimitado, es arremolinado, y lo toco y está duro. A diferencia del leiomiosarcoma, doctores, donde yo lo corte chico o grande, o sea, va a estar prácticamente con mucha necrosis. Donde yo le corte, doctores, va a haber zonas que se me va a perder el tejido, se me va a hundir el tejido, ¿de acuerdo? Por la necrosis que tiene. ¿Qué es lo que vamos a ver al microscopio? Bueno, pues ya veíamos imágenes cuando vimos neoplasias, doctores, tiene pérdida de la polaridad, es una neoplasia mesenquimatosa, el músculo liso, doctores, hace haces, le llamamos haces, como si todas fueran en filita, todas en filita fueran las células, doctores. Eso es lo que tendríamos que ver o lo que vemos en un leiomioma, por ejemplo. Pero en los leiomiosarcomas vemos que pierde la arquitectura, doctores, pierde su disposición. Y vean, por ejemplo, en esta alcanzamos a ver desde esta distancia, que este es un 10 por, doctores, alcanzamos a ver núcleos que son mucho más hipercromáticos, están mucho más oscuros, se ven mucho más grandes los núcleos que varios otros, doctores. Vemos unos que todavía tienen su citoplasma muy eosinófilo y otros que ya prácticamente el citoplasma se ve claro. Y vean, en esta imagen de la derecha, lo que se les muestra es la gran cantidad de mitosis atípicas que tiene. La mayoría de los puntitos que ustedes ven mucho más oscuros, doctores, corresponden a mitosis atípicas, ¿de acuerdo? ¿Dudas? No, doctora, creo que no. Ok. Continuamos con el siguiente tema, doctores, que es embarazo. Entonces, el embarazo se supone que es un estado fisiológico, ¿ok? Todos esperamos que el embarazo, o todos creemos que el embarazo es lo más normal que puede suceder. Sin embargo, no es así, doctores. La mayoría conocemos el embarazo así, se embarazó, cumplió su gestación de 9 meses y nació el bebé y no pasó nada, ¿ok? Todo fue perfecto. Y así esperaríamos que fueran todos los embarazos. Sin embargo, doctores, tenemos varias patologías que se pueden desarrollar durante el embarazo, que algunas de ellas se solucionan, pasan
y puede la paciente estar como si nada, volverse a embarazar. Y tenemos otras patologías que de inicio son benignas, pero que las deben de vigilar porque pueden desencadenar neoplasias malignas, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del embarazo, la alteración más común que ustedes van a conocer va a ser el embarazo ectópico. El embarazo ectópico, recuerden ustedes que ectópico significa fuera de su sitio normal. El embarazo de manera normal tendría que llevarse a cabo en la cavidad uterina, doctores, en el útero, ¿de acuerdo? Sin embargo, tenemos diferentes sitios dentro del mismo útero donde puede llevarse a cabo el embarazo. O bueno, puede implantarse el embrión sin que sea viable, doctores, para llegar a término. El sitio más común es la salpinge, porque si ustedes recuerdan, la fecundación se lleva a cabo en el ámpula, doctores, ¿ok? Entonces, si la paciente tiene algún problema, por ejemplo, de una infección de transmisión sexual o algo que ustedes llaman como enfermedad pélvica inflamatoria, ¿ok? Y la paciente anda prácticamente normal, pero resulta que la salpinge, su luz, está ocupada por pus del proceso inflamatorio que tiene de la enfermedad pélvica inflamatoria la paciente. Entonces, si corre con suerte de lograrse hacer embarazada, doctores, y se lleva a cabo la fecundación, el que llegue la mórula, blástula, gástula y todo eso, doctores, hacia lo que es la cavidad, le va a costar mucho trabajo. ¿Por qué? Por ese proceso inflamatorio que tiene la salpinge. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a terminar de implantar dentro de la salpinge. Entonces, el embarazo ectópico más frecuente va a ser dentro de la salpinge. Ese embarazo, doctores, tiene todas las características de un embarazo in situ o en cavidad. La paciente va a dejar de menstruar o si no deja de menstruar va a ser una paciente que va a seguir teniendo sangrados intermenstruales, pero muy poquitos o irregulares. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no está embarazada en cavidad, doctores. Pero el endometrio de la cavidad va a responder muy similar a el sitio donde se está llevando la fecundación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ese estímulo hormonal, el endometrio de la cavidad va a responder como si estuviera embarazada la paciente. Entonces, doctores, en el sitio donde se embarace la paciente, nosotros macroscópicamente y microscópicamente vamos a ver la formación de una placenta, doctores, o del sitio de implantación, doctores, y de un embrión, ¿ok? Entonces, en la salpinge, por ejemplo, en esta imagen es un corte transversal. Ustedes estaban viendo así la salpinge, lo corté así, como si fuera salami, y entonces están viéndolo así, ¿ok? Están viendo esa parte de la salpinge. Si ustedes se fijan, doctores, vean, la salpinge habitualmente, los que vieron salpinges cuando vinieron a rotar, una salpinge mide máximo 5 milímetros, ¿ok? De diámetro. Entonces, vean, esta salpinge está muy dilatada, doctores, la luz está abierta, pero solo en una parte, en esta que corresponde al saco gestacional. Esta zona que ustedes ven café más clarita, vean esta parte de acá, esto es sangre, doctores, y esta parte que a lo mejor de que yo ya lo veo muy continuo, yo la veo como si se viera como esponjosa, como esponjita. Esto corresponde a la placenta, doctores. Y esto que ustedes ven aquí al centro del saco gestacional es el embrión, ¿de acuerdo? Entonces, esto, cuando nosotros lo vemos al microscopio, pues lo que vamos a ver es esto. Esto es la placenta y esto, doctores, es lo que forma los cotiledones de la placenta. Se llaman vellosidades coriales. Ya sea en cavidad o fuera de ella, es decir, un embarazo ectópico, para que nosotros les confirmemos a ustedes que una paciente realmente estuvo embarazada, tenemos que ver 3 características o una de esas 3 características, doctores. Vellosidades coriales, restos embrionarios o células de trofoblasto, doctores. Son las 3 características que tomamos en cuenta para saber si una paciente estuvo embarazada. ¿Necesito ver las 3?
No, con una que yo vea sé que esa paciente realmente sí estuvo embarazada. ¿Qué es lo que pasa si una paciente está embarazada, tiene un embarazo ectópico en salpinge y llega con un sangrado uterino? Ustedes la pasan a la toco, le hacen un legrado. ¿Qué es lo que yo voy a ver al microscopio en ese legrado? Solamente voy a ver cambio decidual. O sea, yo no voy a ver nada de trofoblasto, ni de restos fetales, ni de vellosidades. Y entonces yo les pongo así. O sea, es lo único que veo. Cuando nosotros no les reportamos estas 3 características, significa, estoy viendo eso, no te puedo decir que la paciente estuvo embarazada en cavidad, ¿ok? Puede ser que a lo mejor abortó, ¿ok? Y llegó ya nada más al hospital a que terminaran de hacerle la limpieza de la cavidad, pero yo realmente ya no estoy viendo algo que compruebe que la paciente estuvo embarazada en cavidad, ¿ok? Ahora, esta imagen es un mayor acercamiento, doctores, de las vellosidades coriales. Las vellosidades coriales, doctores, el centro es edematoso y como en esta imagen que ustedes ven aquí, esto que ven rojito y con el núcleo bien oscurito y redondito, corresponden a eritrocitos nucleados. Un eritrocito maduro, doctores, ya no tiene núcleo. Los eritrocitos en la vida embrionaria o en cavidad uterina, doctores, eritrocitos tienen un núcleo porque significa que realmente había un producto al que tuvieron que estar irrigando, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros esto, cuando vemos eritrocitos nucleados, sabemos que había un bebé allí, que hubo un embarazo y que sí había un bebé, ¿ok? ¿Cómo es que vemos las vellosidades? Bueno, pues vemos las vellosidades y esto que prolifera en uno de los extremos de las vellosidades, vean, eso de ahí, son células de sincicio trofoblasto y de citotrofoblasto, que es como se va a clasificar el trofoblasto, doctores, esos 2 tipos de células. Así se forman una capa interna y una capa externa dentro de las vellosidades. Y eso es lo que nosotros vemos. El siguiente sitio donde se puede llevar a cabo un embarazo ectópico, doctores, es en cervix, ¿ok? Es en orden de frecuencia, primero salpinge, perdón, después cervix, ¿ok? Ahora, esta imagen que ustedes ven aquí es el embrión que veían en la luz de la salpinge. Y vean, esto es la cabecita, está metido cefalocaudal en un corte realmente transversal, longitudinal, doctores. Esto es la cabecita y hacia acá iría la cauda. Esto que ven aquí, doctores, corresponde al tracto gastrointestinal. Recuerden que todo el tracto gastrointestinal, doctores, se forma fuera de la cavidad abdominal. Aquí es donde se desarrolla, donde lleva los giros en el sentido de las manecillas del reloj, doctores, y ya que está formado y rotado, doctores, va a ingresar o va a entrar a la cavidad abdominal, ¿de acuerdo? La característica que tienen, doctores, el tejido embrionario son estas células que se ven más oscuras y esas son células inmaduras que se llaman células pequeñas, redondas y azules. Y entonces, si ustedes recuerdan, existe un grupo de neoplasias que se llaman así, células pequeñas, redondas y azules. ¿Por qué? Porque recuerdan a este tipo de células embriológicas, ¿ok? O de la vida embrionaria. Esta es otra imagen nuevamente del tejido embrionario. Vean, las células los núcleos están pequeñitos, están redonditos y están muy azules, doctores, ¿ok? O basófilos. Entonces, son células inmaduras, células embrionarias. Y esto, igual, doctores, vean, son células inmaduras. Esto corresponde a una porción de lo que va a ser el encéfalo. Ok. La salpinge que veían previamente, doctores, la veían ustedes íntegra. Aquel era un embarazo ectópico no roto, que significa la paciente va a llegar con mucho dolor y puede que les llegue con un choque por dolor, ¿sí? Pero las pacientes que llegan como esta, doctores, que la salpinge se rompió por el embarazo y esto que ustedes ven aquí es el ovario, ya pues al final de cuentas el cirujano lo que entra es intenta contener el sangrado, doctores, de pronto se trae tejidos que pues están ahí inmersos, aquí se vino el ovario,
Y esto que está acá es la salpinge, pero vean, está toda rota. Entonces, cuando se rompe la salpinge, doctores, por la irrigación que va a tener la placenta o por el embarazo que tiene en ese lugar, va a estar muy irrigado y entonces las pacientes les llegan con choques hipovolémicos, doctores, realmente. ¿Ok? ¿Por qué? Por el sangrado que les provoca. Ahora, de los sitios de la salpinge, doctores, ¿cuál de los sitios de la salpinge es el que les va a producir más sangrado, riesgo de que la paciente se les muera si se rompe? Cuando el embarazo ectópico es justo cornual, donde se inserta hacia el cuerpo uterino, doctores, porque ahí ya está irrigado directamente por la uterina y entonces el sangrado es mucho mayor que si está en cualquier otra porción de la salpinge. ¿Dudas? ¿No? No, Ok, gracias. El siguiente tema es enfermedad trofoblástica, doctores. La enfermedad trofoblástica gestacional se conoce como mola, ¿ok? Es una de las patologías que sí ya se considera, que la gente la considera una patología realmente, ¿ok? La otra, el embarazo ectópico, dice, pues sí estuvo embarazada, ¿ok? Sí estuvo embarazada, nada más que no se embarazó en el lugar. Pero la enfermedad trofoblástica, doctores, es una de las alteraciones que hay que tener mucho cuidado en el embarazo. La enfermedad trofoblástica gestacional, doctores, va a ser una patología que ustedes o que va a terminar normalmente en un aborto del primer trimestre, doctores. Las pacientes que tienen una enfermedad trofoblástica gestacional se llama, bueno, enfermedad trofoblástica gestacional son varias patologías. Dentro de ellas, la más conocida es la mola hidatidiforme. La mola hidatidiforme puede ser de dos tipos, simple y completa, ¿ok? Parcial, perdón, parcial y completa. ¿Cuáles son las características que ustedes deben de tener en cuenta en una paciente que les llega porque les dice que tiene un retraso en su ciclo, en su periodo menstrual? Las pacientes que tengan una mola hidatidiforme, doctores, normalmente el fondo uterino va a estar mucho más grande de lo que le corresponde para la edad gestacional. Cuando ustedes lleven ginecología, les van a enseñar que dependiendo de la edad gestacional es cuánto debe de medir el fondo uterino o hasta dónde ustedes tendrían que palpar el fondo uterino. Las pacientes con una mola, doctores, van a ser pacientes que son pacientes del primer trimestre de gestación, donde prácticamente no tendrían ustedes que sentir el fondo uterino por encima de la sínfisis del pubis, y van a ser pacientes que cuando les llegan a ustedes y las exploran, por ejemplo, a lo mejor el fondo uterino ustedes lo palpan entre sínfisis del pubis y cicatriz umbilical. Es más grande de lo normal. ¿Por qué? Porque el tejido que tiene ocupa un mayor espacio. Ok. Les explico cómo es una placenta. La placenta, doctores, tiene dos caras. Una cara fetal, que es la que va a estar en contacto con el producto, y una cara materna, que es la que va a estar unida al útero de la mamá. La cara fetal está formada básicamente por el cordón umbilical, que es el que va a nutrir al bebé, doctores, o al producto, que si ustedes recuerdan por la característica del sistema cardíaco del embrión, doctores, o del feto, vamos a tener que la circulación es diferente y toma importancia, tiene dos arterias y una vena, doctores, ¿de acuerdo? Y vamos a tener las membranas fetales que van a ser las que van a cubrir o van a mantener dentro del líquido amniótico al producto. La cara materna, doctores, está formado por esto que aquí se los pintan como así, como si fueran cubitos, doctores. Yo siempre les digo, esa parte, la cara materna, se llaman cotiledones.
Los cotiledones son como si ustedes, si alguno de ustedes conoce los colchones Bimbo, sí, es un pan, son así como esponjositos. Ustedes lo ven, lo sacan de la bolsa y ven los cubitos armados y se ven así bien esponjaditos, bien pachoncitos, doctores. Así es una placenta, con la diferencia de que tiene mucha sangre, ¿ok? Cuando ustedes atienden un parto, doctores, y tienen el alumbramiento de la placenta, lo que tienen que hacer es verificar esa cara materna, que la cara materna esté completa, es decir, que los cotiledones se vean como esos colchones, completitos y esponjositos, doctores. Si a alguno de los cotiledones le falta un pedazo, parece que están mordidos, están rotos, o llevaban ustedes tanta prisa que lo jalaron, doctores, y terminaron desprendiendo, aguas. Su paciente les va a hacer una hemorragia obstétrica. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el útero está irrigado por la arteria uterina. Si bien es cierto, la arteria uterina, doctores, ya no va a irrigar o no irriga directamente a la placenta, pero la placenta se va a nutrir de esos vasos, de los vasos que vienen de la arteria uterina. Entonces, el flujo sanguíneo que recibe la placenta es alto. Si ustedes, doctores, retiran la placenta y dejan un fragmento, esa luz, esa arteria, doctores, continúa teniendo flujo. Y entonces la paciente va a seguir con sangrado, no se lo van a contener y son pacientes que se les terminan muriendo si no tienen cuidado. Ahora, otra cosa importante que deben de saber, las vellosidades coriales, que son las que van a formar a los cotiledones, doctores, no se unen directamente al miometrio, doctores, o al endometrio, no. Forman una capa, doctores, que se llama decidua. Esa decidua responde al estímulo hormonal. Cuando la paciente tiene el alumbramiento de placenta, doctores, esta capa, que es la decidua, lo que va a pasar es que va a colapsar los vasos y entonces sufre isquemia la capa decidual porque ya no va a estar irrigada. Y entonces esa capa es la que se va a desprender y va a permitir que salga libre la placenta. Cuando falta esa capa decidual, doctores, es cuando los cotiledones o las vellosidades coriales se adhieren directamente al miometrio y entonces ustedes no pueden quitar la placenta y se les quedan restos de placenta dentro a la paciente y entonces tienen esas hemorragias, ¿de acuerdo? Y son diferentes alteraciones o patologías que pueden tener durante el embarazo y la conclusión del embarazo. Ok, nos regresamos a mola. La mola, doctores, les decía yo, tenemos mola parcial y mola completa. En alguna ocasión en mi práctica privada me decía un médico, doctora, ¿usted hace el estudio genético para saber qué tipo de mola es? O sea, no hago el estudio genético. Y le dije, a ver, doctor, no hago el estudio genético. Si usted quiere, lo hacemos, conseguimos quien lo haga, pero no vale la pena, ¿ok? Ya está todo estudiado, ¿sí? Y donde ustedes busquen, les dice perfectamente, doctores, cuál es la ploidía que tiene o cuál es la alteración genética que tiene una mola parcial y una mola completa. Lo realmente importante, doctores, es que les sepamos a ustedes diagnosticar que se trata de una mola para que ustedes sepan cómo tratarlo y que sepan que deben de estar verificando o corroborando los niveles de gonadotropina coriónica en su paciente, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando la paciente aborta y ustedes mandan el tejido a patología, si ustedes no se dan cuenta en la sala de toco que la paciente tiene una mola, doctores, cuando nosotros les reportamos, lo que ustedes tendrían que hacer es estar verificando niveles de gonadotropina coriónica. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues resulta que si su paciente se hizo su ultrasonido y le reportaron que podría tener una mola, ustedes lo que van a hacer es que les piden sus niveles de gonadotropina coriónica. Van a estar hasta el cielo, doctores. Bueno, no hasta el cielo, porque hasta el cielo solamente la neoplasia, ¿ok? Pero van a estar muy altos. Y entonces, cuando se confirma el reporte, doctores, en patología, su obligación es continuar haciendo determinaciones de gonadotropina coriónica. ¿Por qué? Porque tiene que ir descendiendo. En cuanto aborta o cuando se hace el legrado, doctores, si tenían, no sé, 1000 de gonadotropina coriónica,
ustedes hacen el legrado y la paciente ¡pum! Va a bajar y les va a quedar a lo mejor con 100 o 200. Y entonces ustedes tienen que hacer el seguimiento para ver que esos niveles vuelvan a la normalidad, ¿ok? Porque hasta entonces ustedes pueden decir que su paciente tuvo una enfermedad trofoblástica o tuvo una mola y remitió por completo. Si ustedes no le dan seguimiento a su paciente con gonadotropina coriónica y nunca baja sus niveles, doctores, los mantiene o van incrementando, aguas, esa paciente les va a desarrollar cáncer, ¿ok? Muy bien, ahora, histológicamente, nosotros les podemos diferenciar si se trata de una mola parcial o de una mola completa, sí, doctores, por las características que tienen las vellosidades coriales. Ok, con imagen de ultrasonido, doctores, a ustedes les van a reportar alguna imagen que le llaman en copos de nieve. La imagen en copos de nieve corresponde macroscópicamente a estas vesículas, doctores, ¿ok? Las vellosidades coriales son estas, pero al microscopio se ven cisternas, es decir, se ven huecos con líquido amniótico, doctores, que ustedes macroscópicamente lo ven así. La diferencia es que este está lavado, o sea, se pone en agua para que se vuelvan a llenar las burbujitas, lo vamos enjuagando hasta que queda así transparente para que se vea bonito para la foto. Pero ustedes lo que van a ver es estas burbujitas, nada más que todas rojas, llenas de sangre, y lo están haciendo el legrado y ven hasta como si hiciera muchas burbujitas, porque están reventando, doctores, esas vesículas, ¿de acuerdo? Y nosotros al microscopio lo que vemos es esto, doctores, vellosidades coriales como esta que le llamamos nosotros a la parcial, que hace formas irregulares como en pantalón o piernas de pantalón, doctores. Cuando vemos eso, nosotros sabemos que se trata de una mola parcial. Cuando vemos vellosidades que son completas, que prácticamente una vellosidad ocupa el campo total, eso es una mola completa. Otra de las características que tienen, doctores, es que la distribución del trofoblasto es circunferencial. En una vellosidad corial normal, de un aborto o bueno, de un embarazo normal, doctores, el trofoblasto es polar. Les decía yo en la foto pasada, nada más lo vemos en una orillita, como hace así como un capuchoncito, ¿ok? En las enfermedades trofoblásticas o en las molas, el trofoblasto se distribuye por igual en todo alrededor de las vellosidades, así como esta. Todo alrededor está igual, doctores, ¿de acuerdo? Y el centro, les decía yo, vean ven un espacio más blanco, ven unos que están como manchaditos, eso es las células que tiene la vellosidad, doctores, y los espacios que ven blanco corresponden a las cisternas que tienen las vellosidades en la mola hidatidiforme. ¿Ok? Esta es otra imagen de una mola. Y vean las vellosidades, doctores, el trofoblasto está todo alrededor y vean esta. Ojo, esta tiene de manera irregular las orillas y además esto que ustedes ven aquí, doctores, son eritrocitos nucleados, ¿de acuerdo? Ok. ¿Cuál es el problema con la mola hidatidiforme? Si ustedes leyeron, doctores, normalmente una paciente que tiene una mola, si no remite, les va a desarrollar otra neoplasia que se llama mola invasora. Si ustedes no cumplen con el tratamiento como es de la paciente, esa mola invasora se puede transformar en un tumor del lecho placentario. Y ese tumor del lecho placentario se puede transformar en un coriocarcinoma. Que prácticamente hablar de un tumor del lecho placentario y de un coriocarcinoma, doctores, estamos hablando de la misma gravedad de la paciente. Ambos nos pueden hacer metástasis de este tejido neoplásico en pulmón, en hígado, en riñón, en intestino, en donde se les puede ocurrir en encéfalo, doctores, en todos lados, ¿ok? Entonces, por eso es la importancia de que ustedes manejen los niveles o más bien vigilen los niveles de gonadotropina coriónica en una paciente que tuvo una enfermedad trofoblástica o una mola, doctores, ¿de acuerdo? ¿Dudas o preguntas? Me parece que no, doctora. ¿No? Ok. Pero, Sí, Brenda. pero
¿A qué se refiere con en el libro cuando decía que las cisternas se veían festoneadas o algo así? Ok. Donde se forman, hacen como si hicieran las células que están alrededor, ¿sí? Voy a hacer un dibujo feo. Ok, está bien feo. Esto es una vellosidad, ¿ok? Esto que está alrededor es su trofoblasto y esto es el centro de una vellosidad. Toda la vellosidad tendría que tener estas cositas, todas, todas. Pero el centro, donde está la cisterna, lo que hace es que se ven así, las onditas hechas y eso le llaman festonear. Ajá. Va, gracias, doctora. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Ok. El jueves no los voy a poder ver. ¿Tienen espacio el miércoles, doctoras, para que yo les dé la clase y terminemos tracto genital femenino? ¿Se ponen de acuerdo y me avisan? ¿No, Anaí y Emilio? Sí, doctora. Ok, a ver, les recuerdo, el examen va a abarcar hasta tracto genital femenino. O sea, realmente, ¿qué vimos? Gastrointestinal y tracto genital femenino, ¿no? Creo, fue lo único que vimos. Sí, doctora. Ok, Sí, doctora. eso es lo que va a incluir su examen de lunes, doctores, por favor. ¿Ok? Lean completo, ¿sí? No nada más lean los temas que yo les di en la clase, lean todo lo que les dije que tenían que leer, por favor. Voy a intentar terminar de calificar. Me faltan 20, 25 exámenes de los 3 grupos, ¿ok? Voy calificando nada más así, los junté todos y los voy calificando. Entonces, no he visto si ya terminé de calificar algún grupo o no. Tuve que hacer una modificación en la última parte del examen para que no reprobaran la mayoría, porque hace 8 días me decepcioné, llevaba calificado yo como 20, 30 exámenes, y de todos solo habían pasado 3. Y panzado, doctores. Tenían 6.1 y el más alto 6.4. Entonces, la verdad es que no quiero estar perdiendo el tiempo en exámenes extraordinarios a título de suficiencia, doctores, salvo aquellos que se hayan descuidado. Entonces, voy a terminar de calificar, les mando calificaciones a sus jefes de grupo y los que hayan reprobado, doctores, o sea, es porque de plano, o sea, porque de plano ya no hubo ni cómo. Entonces, les envío calificaciones. Si alguno tiene dudas de su examen, a ver, no quiero, por favor, que el que tuvo, no sé, 7 o el que tiene 9.4, 9.6, ay, qué revisión de examen, doctores, por Dios, o sea, ya estoy poniéndoles puntos hasta por lo más tonto, o sea, están mal, doctores. A ver, linfangioma. Definición del linfangioma. Primero, ponen maligno. Les voy a decir cómo pusieron sus definiciones, porque muchos lo hicieron así. Maligno, mesenquimatoso, ganglio linfático. Ok, primero, eso no es una definición, eso está mal. No debían de tener ni un solo punto. Ok, lo califiqué así primero. Nadie, o sea, les digo, les estaba yendo mal, doctores. Mal, mal, mal. Me tuve que regresar, volver a calificar exámenes y decir, bueno, si le fueron dando a una respuesta, o sea, les voy a poner un puntito aunque sea. O sea, si pusieron que era benigno, les pongo 1. Si pusieron que era de vasos linfáticos, les pongo 2. Y si pusieron que es mesenquimatoso, bueno, no le voy a poner los 3 puntos porque no era una definición. Y les pedí definición, les voy a dar 2.5. ¿Ok? Entonces, así fue como les califiqué, doctores. Pero si pusieron benigno, epitelial, tejido linfoide, pues están mal, doctores, ni cómo ayudarles, ¿ok? Entonces, voy a intentar terminar de calificar antes del viernes para mandarles calificaciones a sus jefes de grupo y más o menos se den una idea de cómo están. Así como ya califiqué, no recuerdo, pero está invertida la campana. De aquellos que habían pasado 3, no sé, ahorita están reprobados a lo mejor 3 o 5. Entonces les fue mejor, pasaron más,
Pero aún así, doctores, hay gente que de plano, doctores, entonces ya no puedo hacer más, ya no puedo hacer más. Entonces se ponen de acuerdo Anaí, Emilio, bueno, se ponen de acuerdo todo el grupo, lo consensan Emilio y Anaí y me avisan por favor, ¿de acuerdo? Emilio. Doctora, ¿cree que le puedo robar un minutito ahorita que salgan mis compañeros? Sí, Gracias. bye. Sálganse ya, ándenle rápido. Doctora. Bye. Bye, bye.